¿Por qué nadie me dijo que estuvo nominada? No doubt you'll send the chaos in the streets. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos un boleto para Napoleón. Hoy toca hablar posiblemente de uno de los personajes más poderosos y más impresionantes de la historia de la humanidad. Napoleón Bonaparte, considerado como uno de los estrategas y uno de los militares y generales más impresionantes que la historia nos ha dado. Un estratega que ganó muchísimas batallas y que sin duda alguna ha sido ejemplo para muchos generales, para muchas personas. Y por qué no retratarnos en una película posiblemente sus logros, la gran persona que era, o al menos eso era lo que creíamos que era. Una gran persona y además de un gran estratega, pero con esta película de Ridley Scott nos dimos cuenta que posiblemente Napoleón no era lo que nosotros pensábamos. Película dirigida por Ridley Scott, sí, ese mismo que hizo Alien, Gladiador y Blade Runner. Hoy traería posiblemente para él una de sus apuestas más peligrosas y más afortunadas y desafortunadas en su carrera. Napoleón, que como sabemos los libros de historia y posiblemente muchos otros relatos nos han contado que Napoleón fue un gran estratega militar, pero quien esta película nos retrataría su faceta quizá más débil, hablando en términos sentimental, mental y posiblemente también en la estrategia militar. Película donde participan grandes personalidades del cine, pero principalmente uno de los íconos de Hollywood que actualmente revivió y que ha decidido quedarse en la escena cinematográfica para demostrar el gran actor que es. Joaquín Phoenix y su coestrella, una de las actrices quizá más consagradas y que posiblemente la veamos en más proyectos así, Vanessa Kirby. Y producida por Apple TV con una recaudación de 221 millones, pero ojo, la película costó de 130 a 200 millones de dólares. Así que esto no es un logro para la productora, sino más que nada una pérdida que a duras penas recuperaron la inversión hecha en la película. Una película con duración de más de 2 horas con 40 minutos y que nos habían prometido que iban a sacar una versión extendida de 4 horas. ¿Necesaria? Posiblemente no, porque tanto la crítica de audiencia como la crítica profesional estaba totalmente equilibrada y estaba totalmente de acuerdo, no en que era una buena película, sino que era una mala película. Pero que sin duda yo no supe, al menos de mi parte, al menos cuando fueron los premios Oscar, que esta película estuvo nominada en 3 categorías: diseño de producción, diseño de vestuario y efectos especiales. Cuando vi esta película, el diseño de producción y el diseño de vestuario no era una mala nominación. De hecho, posiblemente pudo o tuvo la oportunidad de haber ganado, porque sin duda lo que más a mí me gustó fue el diseño de vestuario, muy acorde a la época y bastante elegante en su tipo para representar a lo que era Napoleón en su tiempo. Y es que, a ver, es bien sabido que Napoleón Bonaparte es un personaje controversial para muchas personas, principalmente para los franceses. Para unos es un héroe nacional que llevó a la victoria a Francia, que le hizo ganar muchísimas batallas, que su ascenso como emperador fue uno de los mejores emperadores que tuvo Francia en su momento, y para otros es un traidor a la patria, una persona que logró muchísimas muertes de su propia gente y que sin duda llevó a la derrocación de Francia en muchas otras guerras. Entonces era una controversia de si era un héroe o si era un traidor a la patria, pero que sin duda marcó un antes y un después en la historia de Francia. Joaquín Phoenix como Napoleón Bonaparte, no hay duda de que iba a ser un exitazo en su actuación, no hay nada que reprocharle. Vanessa Kirby lo mismo, pero era tan necesario mostrarnos esta versión de un Napoleón al que no tiene éxito tanto en el amor y que sin duda le gusta humillarse y le gusta verse perder en este tipo de situaciones, en el que hace todo lo contrario a lo que él representa como un emperador y como un guerrero y como principalmente un estratega. Todo lo contrario nos muestran en esta película, ya que vemos este tipo de humillaciones, que su mujer lo engaña, pero que de todos modos decide estar con ella porque lo único que le interesa es tener un heredero. Y efectivamente se me cayó un héroe, porque yo tenía conocimiento de que Napoleón era esto, era una gran persona, chiquito pero poderoso, y que logró llevar a la Francia a lo que era la Francia moderna del día de hoy, una Francia poderosa y considerada por muchos una potencia. Pero en esta película, desafortunadamente, pues así como su gran frase célebre de no hay nada que podamos hacer, en efecto, en esta película no había mucho que se podía hacer con su personaje más que posiblemente mostrarnos el verdadero Napoleón, un Napoleón que buscaba constantemente la aprobación no solamente de su esposa Josephine, sino de toda Francia, y de que no tenían que verlo como un personaje débil, un personaje que se dejaba manipular principalmente por su mujer y que dependía totalmente de ella.
Sentimentalmente Napoleón era una persona débil y que si su mujer lo engañaba o no, no le importaba con tal de que no lo dejara solo. A pesar de que los libros no lo mostraran como una persona fría y una persona calculadora, por algo había ganado tantas guerras. La única guerra que no pudo ganar fue la de su casa. Pero a pesar de eso, Napoleón sí tuvo su heredero que desafortunadamente pues no duró mucho en el trono y pues por obvias razones no heredó ninguna de sus capacidades de su padre. Napoleón seguirá siendo uno de los personajes más recordados y quizá más influyentes y más condecorados de la historia de Francia. Ahora, aquí la verdadera pregunta es: ¿en las 4 horas hubiéramos visto otro tipo de película o quizá más desarrollo de la historia? Posiblemente sí, porque a lo largo de la película vemos quizá en muchas escenas y se siente quizá el cortazo de la escena y muchas veces nos quedamos con cara de saber qué pasó, qué sucedió, qué se dijeron, porque eso es lo que se siente, como que se ven muy notorios esos guillotinazos de la película, esos cortos, y como que brincamos a otra escena y a otro paralelo que quizá nos hubiera gustado saber qué era lo que seguía después o qué realmente se dijeron detrás de. Quizá en esas 4 horas de película íbamos a ver completamente toda la panorámica de todos los personajes, porque hay muchas escenas tanto de Josephine como de Napoleón que se sienten un poco inconclusas, que se sienten que les faltaba algo por decir, que había otras acciones o que había un diálogo detrás de que no nos dejaron disfrutar y no nos dejaron sentir el contexto real de lo que se trataba de decir. Así que posiblemente sí era necesario ver la versión extendida de 4 horas, pero una película de 4 horas es muy pesada. De todos modos, hubiéramos resuelto nuestras dudas de muchas otras incógnitas acerca de la película, pero pues yo siento que no habría cambiado absolutamente nada en la opinión de los críticos con una versión de 4 horas. Pero de todos modos esta película tiene muchísimos aciertos y por algo fue nominada en los Oscar a mejor diseño de producción, mejor vestuario y mejor efectos especiales, pero sin duda para mí el diseño de producción, el diseño de vestuario y posiblemente el director de fotografía en las tomas épicas tanto de guerra como de coronación fueron grandes puntos que le dieron a la película y que hizo valer completamente la pena verla. La estética de la película y la estética de los personajes fueron bastante atractivos a la hora de verla y no se sintió la película tan pesada ni se sintió aburrida en ningún momento. Incluso tiene sus tonos cómicos, sus tonos así agridulces, tanto a la hora de ver quizá humillado a Napoleón a la hora de tener un poco de atención de Josephine con tal de que le haga caso, de que pues hagan lo que tengan que hacer para tener al heredero. Es una película entretenida, pero que de todos modos se sienten los cortazos y los corte A, corte B de una escena a otra, pero que de todos modos es una película que a pesar de sus 2 horas con 40 minutos puede ser una película que se llegue a disfrutar en su momento, que es una película palomera. No es mala, pero tampoco es buena, así que es por eso que a Napoleón de Ridley Scott yo le voy a dar un 7 de 10. Pero como siempre ya lo saben, esa es mi opinión y ahora es su turno. Si ustedes vieron esta película en cines o si ahora ya la vieron en la plataforma de Apple TV, posiblemente la experiencia no sea la misma, pero a fin de cuentas la película sí lo es. Si ya la vieron, ¿qué les pareció? ¿Les decepcionó ver este tipo de Napoleón a lo que nosotros lo conocíamos o simplemente les gustó o no les gustó? Los estaré leyendo. No olviden suscribirse al canal, darle like al video y compartirlo con todos sus amigos. Mi nombre es Saúl, esto fue Un Boleto Para y yo los ando viendo la próxima semana con un nuevo video. ¡Adiós!